Hola, buenos días, ¿qué tal amigos? Aquí estamos, yo soy el hermano Héctor García Mata y aquí estamos, voy a casa de oración y vamos a compartir esta mañana Lucas 12, el siervo infiel. Ayer estuvimos hablando acerca del siervo vigilante, el siervo que debe de estar vigilando. Ahora vamos a hablar acerca del siervo infiel, o sea, el siervo es aquel hombre que sirve a Dios, que busca a Dios, que se acerca a Dios, pero vamos a decir en esta mañana que muchos que son infieles, hay muchos infieles que adoran otros dioses, pero nosotros queremos decirles amigos que las cosas no son como parecen. Ay, creo que se me va a caer, se rompió la patita de esta cosa. Pues ni modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de transmitir de esta manera. Aquí vamos a poner una cajita. Bueno, vamos a poner una cajita. Aquí estamos. Listos. Tenemos un montón de cosas aquí para poder trabajar. Ya todas las cosas, como les digo amigos, todas las cosas se descomponen. Las cosas no duran. Vamos a ver cómo la ponemos. Creo que no queda. Bueno, ya sé cómo voy a ponerla. Parece que acostadito. Lo que pasa es que se mueve. Pero vamos a ver. Oh, sí se acomodó. Sí se acomodó un poquito. Ay. Bueno, vamos a hablar de esta manera hoy. Estamos hablando del siervo infiel y vamos a leer esta parte de la Biblia que es muy interesante. Si hablamos de fidelidad, también vamos a hablar de infidelidad. Dios siempre ha tenido una acusación contra la humanidad. El hombre ha sido infiel, su pueblo le fue infiel. En Jeremías, en muchos lados, vemos la infidelidad del hombre hacia Dios. El hombre quiere desligarse de Dios, no quiere estar sujeto. El hombre por su voluntad quiere hacer lo que le pegue la gana, quiere hacer lo que él quiere. Pero vamos a leer esta parte de la Biblia, muy interesante, donde habla del siervo infiel. Y vamos a hacer una pequeña oración porque necesitamos que el Señor nos respalde siempre en todas las cosas que hagamos, que permanezcamos siempre fieles al Señor, que no seamos infieles, que reconozcamos nuestra infidelidad, porque a veces nos olvidamos de Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, úsame, pon tus palabras en mi boca, Señor, que tu palabra sea predicada en este momento. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres siempre fiel. Gracias, Señor. Ayuda, Señor, a entender esta palabra y danos sabiduría e inteligencia para poder entender, Señor, de tu fidelidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ya estamos listos. Mucha gente que no le interesan las cosas de Dios, cuando Dios dice ocúpate en las cosas santas, no seas infiel. Y miren lo que dice en el verso 41 de Lucas 12. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Fíjense qué pregunta le hace Pedro. Estábamos hablando que el Señor estaba hablando acerca del siervo vigilante. Y el Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿De qué está hablando? Estábamos hablando acerca de una situación de que cuando el Señor regrese
de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, le abran enseguida. Eso es lo que estudiamos ayer en el siervo vigilante. Y dice el Señor que eran bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, por su fidelidad, que sean fieles. Entonces, le dice el Señor, ustedes pues también estén preparados para que, dice, para que cuando regrese el Señor, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, el Señor está hablando de que seamos vigilantes, pero ahora habla de la fidelidad. Pero va a hablar más acerca de la infidelidad, el siervo infiel. Dios nos llama a ser fieles. Entonces dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, al siervo fiel, al siervo fiel. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, como muchos cristianos ahorita que ya se están apostatando, dice, mi Señor tarda en venir, el arrebatamiento todavía no ocurre y ahorita están predicando que el arrebatamiento no va a suceder y que es una mentira, que no se dice rapto, y están diciendo que el Señor tarda en venir. Y comenzare este hombre, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. O sea, le pondrá con los infieles. Hay una situación que viene. Dios habla de ser un siervo fiel, o un siervo infiel, y los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los infieles son aquellas personas que no creen, son los paganos. Pero el siervo infiel es aquel que sabe de las cosas de Dios, que debe de hacer, pero es infiel, porque hace como los infieles. Entonces dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, miren lo que dicen, dejen quito esto para que no nos molesten. Miren, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, habla de aquel siervo que conoce la palabra del Señor, que conoce de Jesucristo, que conoce el proyecto de vida, que conoce la voluntad del Señor, que conoce el Evangelio, que conoce que por gracia son salvos por medio de la fe sin las obras, y que conoce toda la salvación del Señor, sus planes y sus propósitos. Este siervo, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Y sí, en la iglesia hay gente que no se prepara, nada más va a la iglesia y ya no lee la Biblia en la semana, no ora, nada más va a pedir oración, piensa que la vida es de, Dios nos ayuda y a vivir nada más, no. Entonces dice que vendrá el Señor a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, o sea, ni hizo conforme a la voluntad del Señor, dice, recibirá muchos azotes. O sea, azotes, recibirá azotes. Mas el que sin conocerlas, el que no conoce la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, será azotado menos. Fíjense, mas el que sin conocer la voluntad de Dios, el que no conoce las cosas de Dios, dice, mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azote, o sea, cosas dignas de azotes, o sea, hizo muchas cosas que no le agradan al Señor. Dice, va a ser azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, a quien se haya dado mucho, ¿qué te ha dado el Señor? El Señor te ha dado inteligencia, sabiduría, te ha dado ese querer como el hacer, te ha dado el conocer su palabra. No puedes ignorar la palabra del Señor porque no puedes cerrar tus ojos. Dice, porque a todo aquel
a quien se haya dado mucho, ¿qué te ha dado el Señor? Te ha dado conocimiento, te ha dado entendimiento de la palabra del Señor, te ha dado todo. No puedes ignorarlo, no puedes hacerte el sordo. Dice el Señor que mucho se le demandará. ¿Por qué? Porque sabe. Y hay muchos que están sin ton ni son, nada más así, predicando sin saber lo que les espera. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Por qué el Señor te va a confiar su palabra? Porque Él espera de ti que seas fiel, que seas un siervo fiel, pero Dios está hablando del siervo infiel, el que dice, mi Señor tarda. Mateo 24, 45, 51, miren lo que dice. Ayer lo leímos, dice. Pero sabe de esto, estábamos hablando ayer acerca de que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir a minar la casa, a tumbar la puerta para meterse, y no, dice, este señor estaría preparado, dice, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados. Estamos hablando de que Dios dice que el que esté preparado, porque el Señor habla de la preparación. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, se habla de prepararse. ¿Quién es pues el siervo fiel? Aquí habla del siervo fiel, y acá en Lucas estamos hablando del siervo infiel. El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Puso el Señor, o sea, dio a tiempo, el Señor dio su palabra y el hombre empezó a dar el alimento, que es el Evangelio, el alimento para el Espíritu. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, perseverando en la doctrina, perseverando en el Evangelio, perseverando en el mensaje, siendo fieles al Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste menos espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Esto es lo que hablamos ayer, pero aquí dice del siervo malo ni de gente infiel, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es, cuidado con aquellos hombres que quieran ser pastores. Es mejor ser siervos fieles, amigos. Siervos fieles, no. Yo quiero ser pastor, quiero una iglesia, sí, pero hay muchas tentaciones y si tú no estás preparado, no vas a poder vencer. Por eso tenemos que apoyarnos unos a otros y estar nosotros animándonos. Jesús está hablando de una situación muy importante, que seamos siervos vigilantes, que seamos siervos fieles, pero aquí habla de siervos infieles que están apostatando de la doctrina de Cristo, que están apostatando en la iglesia, que muchos van a la iglesia y se les da mucho, pero ellos poco hacen. Ahora quiero hablarles acerca de algo muy interesante que estaba viendo aquí. La palabra infiel es la palabra apistos de 571. Quiere decir no creer. O sea, esto es de la gente infiel, de los infieles. O sea, estamos hablando del siervo fiel y de los infieles.
dos clases de personas. Los infieles son aquellos que no son fieles al Señor. Son aquellas personas que son, los infieles son aquellas personas que no creen en Jesús, no creen en el mensaje del Evangelio. Y los siervos infieles son aquellas personas que saben algo de la Biblia y aún así no creen. Este es la fe cristiana, o sea, el cristianismo, porque hay gente que tiene fe en otras cosas, dice. Específicamente habla la infidelidad del paganismo, de ser pagano. O sea, nunca son fieles al Señor, son infieles, adoran a otros dioses. Es una persona indigna de confianza para darle o encargarle algo, indigna de confianza. Entonces, para darle o encargarle algo. Entonces aquí el Señor dice que todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor exige, el Señor es bueno, nos da la oportunidad de servirles y de servir, y nos da la oportunidad de estar en su obra. Entonces, el incrédulo es una persona que no es creyente del Evangelio, por tanto es un infiel. Ahora, esta palabra pistos la vamos a buscar también en otro que es el 569, que es apisteo, ser incrédulo, o sea, ser incrédulo. O sea, hay cristianos que no creen en la Biblia, dicen que son cristianos, y hay personas que no creen en la Biblia. O sea, los infieles, y los infieles de afuera y los infieles de adentro, los siervos infieles. Por implícito, desobedecer. Ahora, los infieles de afuera, esos hacen lo que quieren, pero los que saben la palabra de Dios, los que le entienden, va implícito el desobedecer. O sea, conoces la palabra y la desobedeces. Desobedecer. Esto habla de ser un siervo infiel. Alguien que ignora la palabra del Señor, o sea, va a la iglesia los domingos y la ignora y vive como quiere. O sea, no obedece la palabra del Señor. No cree en el Evangelio. Esto viene a hacer que esta persona sea infiel. Esto es ser infiel en actitud, en obra. Y es alguien que duda. Y es alguien que no es confiable. Esto lo vamos a leer, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:13. Miren lo que dice. 2 de Timoteo 2:13. Estamos aquí. 2 de Timoteo 2:13. Fíjense, aquí está, que sea, bueno, yo leo siempre el contexto de la palabra porque la palabra debe de ser entendida en su contexto. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hablamos de fidelidad, de siervo fiel. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean fieles, idóneos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El fiel lucha legítimamente, en obediencia a la palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Y como leímos, el Señor nos da entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, conforme al mensaje de Jesús, que es el mismo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Jesús dijo algo acerca de eso. Si fuéramos infieles, el siervo infiel que estamos hablando, Él permanece fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es verdadero. Muchos pueden torcer este evangelio. Mira, Dios no se niega. Mira, la salvación Dios nos la regaló. Él es siempre fiel, así es de que si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y yo vivo como se me dé la gana. No, chiquito, así no es. Tú tienes que obedecer, porque Él es el Señor. Un obrero aprobado, fíjense. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ser fiel, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque éstas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si en el pasado aquí están hablando que, ya fue la resurrección. Vamos a poner, el arrebatamiento ya fue. Hay muchos que están trastornando al pueblo de Dios diciendo que no va a haber ningún arrebatamiento. Así de que pónganse vivos, amigos. Vamos a leer ahora una palabra que está en Números 5:12, que es la palabra misma infiel, que es Maal. Maal. Hay mucho que escudriñar y mucho que aprender, amigos. Miren, 5:12. Aquí está hablando acerca de la ley sobre los celos. También el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, o sea, habla de la infidelidad, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y le dirá, si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo, dice, contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor
que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará. Fíjense todo lo que el Señor dice. La quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, o sea, infiel, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare con otro hombre. Imagínense nomás, amigos, para que vaya aprendiendo qué quiere decir la palabra mancillar. Solo imagínense, es fornicar con otra persona. Esto es increíble. Mire, en hebreo esta palabra Maal, que viene aquí, que es infiel, de la mujer infiel, dice, es traición. La mujer traiciona a su marido. También el hombre. Es un pecado, es una falacia. Es una falta, infidelidad, rebelarse. Se revela a su marido, a la obediencia. Es una transgresión. Levantarse en contra de lo que es justo, de la obediencia, y tiene una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque anda mal. Una actitud de rechazo a Dios. Mucha gente no quiere obedecer la palabra del Señor, por eso la desobedece. Eso es infidelidad. Pero si aquí estamos hablando del marido, imagínense nomás. Vamos a ver otra palabra que está también en Números 5:27. Pues aquí la estábamos leyendo. Es la misma, fíjense lo que dice del 5:27, es la palabra Yoli o Yofi, que es hermosura, belleza, maldición por ser infiel. O sea, fíjense, la hermosura de la mujer, dice lo que leímos, dice, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda, o sea, infiel, y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Imagínense nada más. Aquí la palabra Yofi quiere decir hermosura, belleza, y caerá sobre ella una maldición por ser infiel. Y su cuerpo ya no será bien. Otra palabra, la palabra mal de la que hablamos, es una tendencia hacia la idolatría. Es una tendencia que se da. Pero vamos a leer ahora Deuteronomio 32:20, esta misma palabra que es emun, que es una palabra que quiere decir fiel, confiable, porque estamos hablando de la infidelidad. Deuteronomio 32:20. Miren lo que está diciendo aquí el Señor. Aquí está hablando, dice Moisés desde el 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, el menosprecio de su pueblo. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin,
porque son una generación perversa, hijos infieles. Infidelidad es una perversidad, amigos, en el hombre. Entonces esta palabra es emun. La palabra emun habla de fiel, ser confiable, verdadero, real, leal, ser firme en sus convicciones, sin rendirse, seguir adelante, genuino, certero, confiable, permanece fiel, seguro. Entonces, el Señor aquí está diciendo lo contrario, son una generación perversa, hijos de infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo y provocaré a ira con una nación insensata. Esos somos nosotros, los cristianos, que estamos ahora, Dios está tratando con su pueblo, con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver otra palabra también que es infiel, que es en... fíjense la palabra infiel, cómo es cambiada el significado, donde la palabra infidelidad, el infiel, habla acerca de ser fiel y otras habla acerca de qué es lo infiel. Es tremendo. Vamos a leer Jeremías 3:20 para que vean ustedes lo que dice Jeremías. Aquí Jeremías 3:20 habla de muchas cosas. Habla de la infidelidad. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. Del Señor su Dios se han olvidado. Conviértanse, hijos rebeldes, y sanaré sus rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Fíjense, confusión. Yacen en confusión y afrenta los cubre. Porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado a la voz del Señor nuestro Dios. Fíjense lo que dice Jeremías. Esta palabra es en hebreo bagat, que es cubrir con una prenda de vestir, o sea, es como ocultarse, así taparse. No se pueden ocultar del Señor. Actuar encubiertamente, pillar. El Señor los pilló. Estaban adorando ídolos, estaban adorando muñecos. Dice, son desleales, engañan, o sea, faltar, o sea, tienen falta, son infieles, pecadores, menospreciadores, prevaricadores, rebeldes, traicioneros, transgresores de la palabra del Señor. Esta palabra es dura porque aquí el Señor les está diciendo que como la esposa infiel es el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos de ser hombres fieles al Señor. Jueces 29-21, fíjense, aquí está la palabra saná, es la 21:81 de ¿cómo se llama? Del Strong. Vamos a ver, Jueces 29-21, miren lo que dice. 21-29. Bueno, aquí creo que me equivoqué, pero la palabra saná es cometer adulterio, cometer idolatría, apartarse del Señor, cesar, cometer fornicación, infidelidad, prostituirse, una ramera.
Hay un pasaje de aquí en Jueces, creo que es el que habla acerca de la infidelidad. Dice que el hombre se apartó de Dios y Israel fue apóstata. Porque miren, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Fueron infieles al Señor. Dejaron al Señor su Dios. Dejaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron al Señor a ira, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de los robadores, de los despojadores, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Por qué? Por infieles. ¿Por qué cree que la gente va a sufrir? ¿Por qué cree que hay sufrimiento? Porque la gente no es fiel. La fidelidad debe de ser eh, debe de ser firme ante el Señor. Al Señor se le debe de rendir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo, amigos. Así de que en esta mañana yo te digo, como dice el Señor, sé un siervo fiel y no seas un siervo infiel, porque a los infieles pondrá su parte el Señor, como aquí lo leímos. El Señor supondrá su parte con los hipócritas. Así de que tienes que ser muy vigilante. El siervo infiel, todos aquellos que están apostatando de la fe, que no son fieles a Dios, no son fieles a su palabra, solo quieren divertirse, solo quieren ser seguidores, les gustó, pero al que se le da mucho, mucho se le demandará. Así es de que si tú quieres jugar al cristianito, cuídate, porque con el cristianismo no se puede jugar, porque Dios es firme, Dios no juega, Dios quiere fidelidad. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos. Gracias al Señor, porque nos confía su palabra, para que nosotros podamos ser salvos de en medio de esta generación mala y perversa. Va a haber muchos infieles, pero el Señor se hará cargo de ellos. Así de que, amigo, no queda otra. Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana vamos a hablar acerca de Jesús es causa de división. Así es de que todas estas palabras las queremos enlazar. Estamos estudiando Lucas 12, aquí, conociendo a Jesús en el futuro de la humanidad en Cristo. Dios los bendiga y nos demos bendiciones para todos. Las casas de oración sean bendecidas en el nombre de Jesús.